Mikel Bilbao, más chilango que las tortas de tamal y ciudadano universal. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues sean bienvenidos a esta clase Introducción a la Genética. Vamos a hablar de los cromosomas, de los genes, qué es la ovogénesis, qué es la genética, la sexualidad. Vamos a tocar todos estos temas. Es bien importante para la sexualidad esto de la genética. Empecemos por el principio. Genética proviene de génesis, del latín génesis, y del griego diénesis, que significa origen o principio de algo. Es una serie encadenada de hechos y de causas que conducen a un resultado. Hay un señor que se llama Carlos Linneo, hace la taxonomía de todo ser vivo que se encuentra en la Tierra. Seguramente ustedes han ido alguna vez al zoológico y han visto por ahí en la carterita de los elefantes o las jirafas que reino animal, subreino, de superfilio. Pues este es el pasaporte biológico del humano. Aquí tenemos, por ejemplo, esta gráfica en donde desde el Pleoceno y los prosimios modernos vienen aquí, como todas las ramas que van saliendo, a los que pertenecemos. Tenemos de toda esta rama, de toda esta línea de monos. Pero aquí está el bonobo y nuevamente el chimpancé. ¿Por qué me llama tanto la atención el bonobo y el chimpancé? Les tengo que contar. Los bonobos son unos monos muy divertidos que todo lo arreglan con sexo. ¿Hay alguna discusión, algún pleito, algún problema? Sexo. No importa, machos, hembras, hembras con hembras, machos con machos, todos se gratifican sexualmente y se arregla cualquier problema. Y el chimpancé es, contra todo lo que se pueda pensar, sumamente violento. Todo lo arreglan con gritos, con golpes. Gratifican a sus hembras llevándoles cadáveres de otros monos para que se los coman, ¿no? Entonces aquí es donde digo, ¿tendría esto la causa por qué hay humanos que son todos elevados, todo paz y amor, y humanos que son todo guerra y todo golpes? Pues bueno, todas estas herencias genéticas por ahí nos vienen afectando. Y que vamos a ver toda la cadenita ahora. Este señor es Mendel. Él es considerado el padre de la genética. Él vivió de 1822 a 1885. Él era un monje que le gustaba jugar con chícharos. ¿Y por qué le gustaba jugar con chícharos? Pues porque los chícharos vienen en amarillos, en verdes, en lisos y en rugosos. Entonces, estos chícharos, a la hora de cruzarlos unos con otros, conservaban de alguna manera sus características o no. Y esto le llamaba la atención a Mendel. Hizo un montón de leyes que incluso hoy en día se han utilizado y son la base para descubrir el gen humano y todos estos descubrimientos que se han hecho. Bueno, pues están basados en las leyes de Mendel. Dos de las leyes que nos van a interesar a nosotros en este curso de educación sexual es la primera ley o ley de escisión. ¿Y esto qué quiere decir? Los factores heredados de los progenitores están reunidos en el híbrido resultante y se separan cuando éste elabora sus propias células sexuales cuando llega al estado adulto. ¿Se han fijado que los bebitos siempre son la cara del papá o de la mamá o se parece a tal o a cual? Y luego, cuando el bebito va creciendo y llega a la adolescencia, la pubertad, y ya sus células sexuales empiezan a entrar en función, es completamente diferente. Ya es él. Podrá parecerse al papá o a la mamá, lo que quieran, pero él ya es un ser completamente diferente, nuevo. Y la segunda ley, o la ley de carácter dominante. El carácter dominante no destruye en el híbrido al carácter recesivo, simplemente lo eclipsa. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, cuando tenemos una familia con los ojos cafés, toda la familia tiene ojos cafés, porque el carácter dominante es el que expresa. Pero la mamá tiene los ojos verdes. ¿Cómo queda ese gen? Queda eclipsado. ¿Qué pasa si uno de esa familia con ojos cafés se casa con otra persona que tiene los ojos verdes? Y ahí los dos caracteres recesivos se pueden volver dominantes y entonces un integrante de esa familia de ojos cafés va a salir con ojos claros. Esta ley está toda descrita por Mendel.
El hombre pertenece al reino animal. La especie humana no es más que una de las 2 o 3 millones de especies que actualmente están vivientes y descritas, de las cuales solo 1 millón son realmente conocidas y están clasificadas. Existen, según se cree en el planeta, 8.7 millones de especies, de acuerdo con un nuevo censo que, según sus autores, es el más preciso que se haya hecho hasta el momento. Pero la mayor parte de esta riqueza natural aún no se conoce. Solo se han identificado 1.300.000 especies, lo que significa es que aproximadamente el 86% de las especies terrestres y el 91% de las marinas aún no se han descubierto. Según explicó el autor de este estudio, es un biólogo colombiano que se llama Camilo Mora. Él es profesor de la Universidad de Hawái, en Estados Unidos. Gracias a nuestros conocimientos sobre genética, en la actualidad estamos en conocimiento de alterar nuestra estructura genética. Se supone que en el sentido positivo. Las características de nuestros hijos y de nuestros nietos. Pero la verdad es que esto es muy peligroso, porque imagínense que cae en manos de un psicópata. Poder crear gente, no sé, muy agresiva, recordando aquello de los chimpancés, muy altos, muy grandes, muy fuertes, y crear un ejército invencible. Y sería muy probable que alguien quiera hacer eso, y ya han intentado Hitler, ¿no? Con su pureza racial. Se ha comprobado que casi siempre primero se divide el núcleo y luego el citoplasma. O sea que la célula primero tiene 2 núcleos y poco después ya se divide totalmente. Y son 2 células completas e independientes. Esta forma de proceso de división se denomina mitosis celular. Inmediatamente antes de producirse la división de la célula, se observan dentro del núcleo una serie de estructuritas delgaditas de tipo filamentoso. A estas se les conoce como cromosomas. Aquí están los cromosomas. O sea que si nosotros agarramos una cadena de ADN y la estiramos, llegamos al cromosoma. Ahí está. Existen 23 pares de cromosomas, un total de 46 cariotipos que se llaman en cada célula. Casi todas las células de tu cuerpo tienen 46 cromosomas. Hay 2 tipos de células que son diferentes. Estas son los óvulos en la mujer y los espermatozoides del hombre. La célula madre de sus subsecuentes células sexuales, óvulo y espermatozoide, se dividen en un momento determinado de su vida en una forma tal que sus células hijas solo quedan con la mitad de los cromosomas. Con la mitad, o sea, la mitad de lo que tiene cualquier otra célula. A esto se le llama meiosis. Aquí, por ejemplo, vemos todos los pares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, todos los pares. Y todos son idénticos. Cada uno es idéntico al otro. Idéntico. Solo hasta llegar al par 23 están las diferencias. ¿Por qué? Porque aquí hay un cariotipo de mamá y uno de papá. Estos no son iguales, aunque sean X los dos, uno viene de mamá y otro de papá. Y esto hace que esta división de solo en 23 cromosomas, porque cuando se juntan los 23 cromosomas de mamá y los 23 de papá, se hacen los 46 que deben de tener para que se dé la vida, pero no son iguales, esa es la diferencia. Y por eso tenemos expresiones tanto en machos como en hembras. Así que de la meiosis se originan células haploides y de la mitosis da células diploides. Sin esta división de divisiones, la vida no sería posible. ¿Por qué? Porque no podrían llegar 46 en un óvulo y 46 en un espermatozoide y no se daría la vida. Si se alinearan en una misma molécula todo el trillón de células que contiene un solo ser humano, fácilmente se cubriría el diámetro del sistema solar. ¿Se acuerdan del observador? Que como es arriba es abajo. Imagínense, todo un trillón de células de un solo ser humano da el diámetro del sistema solar. Estamos conectados con el todo. Esto es maravilloso. Cada cromosoma está compuesto de una sustancia denominada ácido desoxirribonucleico, o ADN. Esta es la sustancia que constituye la doble helicoide del ADN. La producción de ese ADN se produce gracias a otra sustancia que se llama ácido ribonucleico o ARN.
Las células los contienen 2 veces, siendo un hilo de la cadena de ADN de mamá y el otro de papá. Cuando observamos a una persona, estamos viendo la representación de los genes que están siendo exhibidos en esa forma de características físicas que los genes controlaron. A lo anterior se le llama el fenotipo o características físicas. Ok, de los 23 pares, 22 son autosómicos, o sea, no son sexuales. El par 23 es el sexual. Solo tiene la mitad de la información de uno y del otro. Se complementan en el XY, con papá y mamá. Ok, aquí los vemos otra vez nuevamente. Aquí está el par 23, en este caso es de un macho, tiene XY. Y esta es la cadena de ADN, ¿no? Aquí hay todos los pares, todos los pares, todos los pares, todos los pares. Y la hebra, que una es de papá y otra es de mamá. Ok. Cuando se dan variaciones en los pares autosómicos, resulta en características del resultante, como la condroplasia, que es del cariotipo 4, que está deformado o incompleto. Entonces, en el par 2, este cariotipo, este incompleto, va a generar una serie de consecuencias en donde va a terminar el resultado, va a ser un acondroplásico o un chaparrito. Ok. O como el síndrome de Down, en la trisomía 21. Aquí está el par 21 y tiene 3 y resulta síndrome de Down. Como son autosómicos, esta expresión se da tanto en hombres como en mujeres. Si la variación sucede en el par 23, solo se presenta en un sexo o en el otro. Es como por ejemplo la hemofilia. La hemofilia solo se expresa en los machos y no en las hembras, aunque la que la transmite son las hembras. ¿Y aquí por qué? Bueno, pues porque esta enfermedad viene por la X, por el cromosoma X. Entonces, si la X, el hombre solo tiene una X, si esa X trae la expresión de la hemofilia, pues va a ser hemofílico y punto, ¿no? Como la mujer tiene 2X, entonces ella se complementa y no expresa la hemofilia, aunque sí la transmite. Aquí es cuando se divide en sexos, o por uno o por otro. En la ovogénesis y la espermatogénesis, entonces, la célula primero se divide con toda su carga de genes, con todos los cromosomas, y después ya nada más se divide en la mitad y termina en el ovocito secundario con solo 23 autosomas y un cromosoma X. Siempre este va a tener un cromosoma X, porque es el que genera la mujer y va a ser el óvulo. Y en la espermatogénesis, aquí es lo mismo, se van dividiendo, pero al final terminan en 4 células que va a tener 2X, XX y YY. Y estos van a terminar cada uno en un espermatozoide. Que a la hora que el espermatozoide, si toca X, va a ser una hembra, y si es Y y un X, pues va a ser un varón o macho. En promedio nacen 515 varones por 485 niñas. Por alguna razón, ese es el número de varones y de hembras en el mundo. Pero en los 3 primeros años mueren un poco más varones que niñas, y ahí se da como el equilibrio. Hemos dicho anteriormente que todas nuestras características tienen una base genética, y ello es cierto, a condición de no tomarlo pues al pie de la letra, porque existe otro factor de excepcional importancia, que es nuestro medio ambiente. En general, yo creo que el gen da la pauta y el entorno puede potenciar o paliar la pauta. Aquí les tengo que contar una historia de un ortopedista que conocí hace algunos años. Y este hombre, doctor, un día en una cena estamos hablando y nos cuenta que a él de chiquito le gustaba agarrar gatos, agarraba varios gatos, les amarraba cuerdas en la cola y luego amarraba todas las cuerdas juntas y los ponía en la vía del tren, esperando que llegara el tren y los destripara. Le fascinaba ver eso. Todos en la cena así, ¿qué? O sea, ¿eres un asesino serial? ¿Qué? Entonces nos cuenta que un día la abuela lo ve que hace eso y él se da cuenta. Y dice, puta, me va a regañar, porque él se daba cuenta que eso no estaba bien. Pero él disfrutaba ver la sangre y los huesos rotos. Entonces, cuando llega a la casa, la abuela
una señora maravillosa que me queda claro que era muy inteligente, le dice: mijito, ya vi que te gusta la sangre y los huesos rotos y todo eso. Y el niño así, no lo estaban regañando, se queda sorprendido y dice: sí, pues yo creo que tú deberías estudiar medicina, porque pues a los doctores les gustan abrir los cuerpos y les gusta ver la sangre, y a ti te gusta eso, pues deberías estudiar medicina. Entonces este chico toma ese consejo de la abuela y potenció eso que a todas luces era violento y era sanguinario en una cosa positiva, y se volvió un gran ortopedista. Él disfrutaba mucho eso, operar y cortar huesos y ver sangre, pero en una cuestión positiva. El entorno lo logró potenciar en una forma positiva, ese gen sanguinario, que si no, pues hubiera sido, no sé, seguramente un asesino serial. Casi siempre se expresa los genes de la misma manera, ¿no? Tienen ya un orden, ya sabemos cuál es. Pero a veces no, como aparece un tercer cromosoma, como aparece el XXY. Y esto pues puede ser por el uso individuo de drogas o fármacos o pues, quién sabe. Pero desde el momento en el que el espermatozoide fecunda el óvulo, empieza toda una serie de células a generarse y procesos químicos en el cuerpo. Y luego empieza a resultar esta cosa así como una lagartija o pollo, no sabemos qué es. Pero hasta este momento no tiene sexo. Aunque sus cromosomas sean XX o XY, no tiene sexo. Lo único que tiene son unas celulitas por ahí que van a ser unas gónadas, pero todavía no se sabe si son óvulos o ovarios o testículos. El síndrome del supermacho es XYY. Algunos pueden presentar X3Y o X4Y. Son individuos sumamente violentos. Aquí en el par 23 tiene 2 Ys. Está asociado a la delincuencia, y tanto es así que se llama el cromosoma del criminal. En cárceles de poblaciones violentas, un 12% de la población carcelaria presenta el cariotipo XYY. Incluso en algunos países de Europa, como Francia, cuando se describe cuando se dan cuenta que tiene XYY, cuando se dan cuenta que tiene XYY, son un poco más benévolos con las sentencias e incluso, bueno, pues los medican, ¿no? Les dan tratamientos. Intersexualidad. En algún momento se habla de los hermafroditas por ahí. Ya no se les dice hermafroditas, se les llama intersexuales. La intersexualidad compleja o indeterminada. Aquí, por ejemplo, se le llama 47. ¿Por qué? Porque tiene uno más. XXY es el síndrome de Klinefelter. Tiene una anatomía externa normal, parece hombre, son muy altos, no tienen inclinación a la violencia para nada. Un 20% presenta ginecomastia. ¿Esto qué quiere decir? Que tienen senos y pueden presentar retraso mental. 1 de cada 50 con XXY presentan algo de retraso mental. Y se presenta transexualidad en algunos de los casos. Si llegan a tomar terapia de sustitución hormonal, pues pueden presentar explosiones violentas de pronto, porque están teniendo cambios que ellos no están comprendiendo. Y en otros casos, pues sí reportan mejoras, les puede llegar a crecer el pene, porque tienen el pene muy pequeñito, aumenta el líbido. Bien. Intersexualidad compleja, 0 o indeterminada. Este es el 45O o monosomía X. Es el síndrome de Turner. Aquí siempre van a ser mujeres porque no hay Y. Son de corta estatura, de cuello corto, ¿no? Como si fuera al lado, y tiene pliegues en la piel sobre el cuello que se tienen sobre la clavícula. Son comunes la sordera y también la deficiencia mental. La terapia hormonal corrige un poco la menstruación, les crecen los pechos, pero acentúa la baja estatura. Son muy bajitas, sin llegar a ser acondroplásicas, pero son muy bajitas. Y presentan interés por todo lo femenino. Intersexualidad verdadera. Son XX o XY. Aquí la cosa ya empieza a ser de qué se trata, ¿no? Aquí el individuo tiene XY o XX. Presentan tejidos de pronto tanto masculinos como femeninos. ¿Y esto por qué? Si es XX, pues tendría que ser mujer, todo femenino, y si es XY, pues tendría que ser todo masculino.
pero ¿se acuerdan del producto que todavía no tiene ni fu ni fa? Que esta persona que tiene XX o XY pero todavía no es nada, y entonces entran en juego ahí las hormonas muy fuerte, y entonces pues no termina de completarse hacia un camino o hacia el otro. La intersexualidad XX. A estas personas nacen con gónadas que corresponden a sus cromosomas y los genitales externos son masculinos o se asemejan. La diferenciación se da por una deficiencia genética de algunas enzimas que controlan la producción de cortisol, produciendo efectos en el desarrollo sexual por acción hormonal, causando la hiperplasia suprarrenal génica. El clítoris y los labios mayores se desarrollan como pene y escroto, pero no lo son. La intersexualidad XY nacen con gónadas correspondientes a sus cromosomas, pero sus genitales externos son de mujer o se asemejan al de mujer. La diferencia se da por el síndrome de insensibilidad a los andrógenos, produciendo el efecto en el desarrollo sexual. Esto hace que el desarrollo realice órganos femeninos con testículos ocultos, por ejemplo en los labios mayores, y un clítoris que en realidad es un pene, pero es muy chiquito. La recomendación aquí normalmente es extirpar los testículos cuanto antes porque pueden producir cáncer. Luego tocaremos el tema de la intersexualidad con mayor profundidad, pero hay gente que está diciendo que eso no, que hay que dejar que crezcan y que tomen la decisión ellos y que cada persona. Estos sujetos se desarrollan como mujeres y son notablemente hermosas. Hay muchas estrellas de Hollywood que tienen intersexualidad XY. Entre ellas les puedo mencionar a Charlize Theron, a Nicole Kidman y a Tommy Lee. Estoy seguro que están tan sorprendidos como yo cuando me enteré. El síndrome de la República Dominicana. Este síndrome son individuos XY, o sea, son machos, y se expresan de forma correspondiente a su cariotipo. Presentan un nulo desarrollo masculino tanto en el escroto como en el pene. O sea, tienen testiculitos y penecito. Y parecen como labios mayores y como clítoris, entonces los tratan como chicas. Pero cuando llegan a la pubertad, que empiezan esos testiculitos a generar un poco de testosterona, pues entonces hay cambios físicos que son inesperados. No reglan. Entonces van como al ginecólogo y ahí se dan cuenta. Entonces el tratamiento que se les da es hormonal y de los 18 casos que se dieron en República Dominicana, 17 pues decidieron irse hacia el lado masculino y uno solo dijo no, yo estoy bien como chica y se quedó como chica. Esto es importante, ¿por qué? Porque debemos dejar de focalizar todo en el pene. Bueno, hasta aquí llegamos con esta clase y no me voy sin antes dejarles esta reflexión. No todo lo que relumbra es oro y no todo lo que se mueve es un pene. Mikel Bilbao, entrenador emocional.